Queridos estudiantes, bienvenidos al curso de Comunicación 2 en su modalidad virtual. Quien les habla, como siempre, es vuestra docente, Lucila Rubio Campos. Vamos a realizar en este módulo una importante sesión, ya que voy a dar recomendaciones que son básicas para la tarea número 4. Entonces, empecemos. Cada vez que ustedes envíen un archivo, es necesario que éste siempre sea revisado. Entonces, cuando yo estoy en el proceso de justo enviar mi archivo, reviso que esté primero tareas completas, todas las actividades, todos los cambios realizados. ¿Por qué? Porque solamente la plataforma tiene un intento de envío. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes revisen bien. Si ustedes van a enviar y luego se dan cuenta que quisieron editar, la plataforma no les va a brindar una segunda opción. Sin embargo, si pasara esto, si ustedes quisieran corregir, me tendrían que comunicar con anticipación para yo eliminar ese archivo y que ustedes puedan realizar el cambio respectivo. Se aconseja siempre que todo trabajo sea enviado con anticipación. Es decir, se recomienda no realizar el trabajo el último día de cierre para evitar diversas eventualidades. Y si tuvieran ustedes problemas con respecto al acceso a la plataforma virtual, es necesario de que ustedes vayan a Helpdesk, que es la oficina que está en el primer piso, en el pabellón B, para que ustedes también puedan solucionar su problema rápidamente. Es importante que ustedes revisen el material pedagógico que siempre tenemos en cada semana, ¿sí? Y este material pedagógico indudablemente va a complementar esta videoconferencia que es para explicar específicamente en qué consisten las tareas o las actividades de este módulo y darles unos tips para que puedan desarrollar con éxito y efectividad esta tarea. Ante una deshonestidad académica, como por ejemplo un caso de plagio, se procederá a anular la evaluación según reglamento institucional. Felizmente solamente han pasado pocos casos y aislados, así que es muy importante siempre que ustedes con ética y con un buen desempeño realicen todos los trabajos. Sí, estamos entrando en la recta final, así que es necesario que ustedes se concentren y como siempre estén comprometidos. ¿En qué consiste esta tarea? Consiste en lo siguiente. Ustedes tienen dos partes la tarea. En primer lugar, la instrucción número 1 me indica que ustedes deben de seleccionar cualquiera de estos temas. Es importante recalcar lo siguiente, que tiene que ser una temática diferente a la que ustedes hayan propuesto, por ejemplo, en la tarea 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, si yo en la tarea 2 y 3 hablé acerca del tema de la eutanasia y yo veo que por acá tengo el tema de la eutanasia, entonces ese tema ya no lo tomo y tomo cualquiera del resto. Voy a especificar los temas que ustedes pueden tomar para hacer esa tarea 4, ¿no? La legalización de la eutanasia, que es un tema muy polémico, el uso de animales en espectáculos públicos, por ejemplo, el uso de los animales en los circos, la pelea de gallos, la legalización de la marihuana en el Perú, la erradicación del comercio ambulatorio, la despenalización del aborto en el Perú, el uso de productos químicos, por ejemplo, en la agricultura. Muy bien. Entonces, primero van a llenar ustedes una sección, que es como una ficha. En esta sección, ustedes primero van a indicar el tema que han seleccionado, ¿sí? Cualquiera de los mencionados anteriormente. 2, ¿por qué elegiste el tema? Que tiene un puntaje de 2 puntos. Acá tienen que justificar mediante 2 razones. 3, ¿por qué quieres o qué quieres lograr con este texto? ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto argumentativo que ustedes van a tener que trabajar? Y por último, ¿cuál es la postura? Que es la tesis específicamente. Muy bien. Y la segunda parte
tiene un puntaje de 14 puntos. Esta sección es para realizar el plan de redacción, es decir, el esquema numérico. Ojo, en esta tarea ustedes no van a redactar ningún párrafo, solamente van a realizar, en primer lugar, esta ficha, van a completar esta ficha, y en segundo lugar, van a redactar un esquema numérico. Yo les voy a brindar un ejemplo para que ustedes puedan adaptar mediante este ejemplo a su trabajo con respecto a las temáticas que ustedes van a seleccionar. Vamos a mencionar este caso. Ya hemos trabajado el tema de la corrida de toros en las diferentes grabaciones de las videoconferencias. Entonces, yo voy a seguir con esa temática para hacer como una especie de secuencia y ustedes me puedan entender mucho mejor. Muy bien, tema seleccionado, la corrida de toros. ¿Por qué elegiste el tema? Yo tengo dos razones. Ojo, es importante que yo señale dos razones. Uno, es un tema controversial que ha sido abolido en varios países. Sin embargo, en nuestro país todavía se practica como parte de nuestras manifestaciones culturales. Razón dos, para concientizar al lector sobre esta práctica inhumana que solamente genera más violencia en el espectador. Muy bien, ya llené la primera sección. Segunda parte, ¿qué quieres lograr con este texto? La segunda parte y la última tienen mucha relación. Vamos a ver por qué. Cuando me preguntan qué quiero lograr con este texto, es principalmente mi propósito. Y cuando hablamos de textos argumentativos, generalmente los propósitos son convencer, persuadir, concientizar, son los verbos, ¿no? Entonces yo estoy colocando acá, mi propósito es convencer, obviamente que al público, al lector, que la corrida de toros es un acto cruel e inhumano que atenta contra los derechos que tiene todo ser vivo. Muy bien, ese es mi propósito. ¿Y cuál es mi postura? Mi postura es la que yo he estado manifestando anteriormente. Recuerden que la postura es mi punto de vista, ya sea a favor o en contra. Como ustedes están escuchando las razones, el propósito, mi texto argumentativo está dirigido a estar en contra de la corrida de toros. Y esta postura se redacta en forma de oración. Entonces, yo tengo acá mi postura, que la corrida de toros es un acto cruel e inhumano que atenta contra los derechos que tiene todo ser vivo. Esa es mi postura. Si ustedes se dan cuenta, el propósito y la postura tienen mucha relación. Para yo realizar, en este caso, el propósito, yo tengo que tener bien en claro mi postura, ¿no? Entonces, yo en mi propósito, ¿en qué quieres lograr con este texto? Estoy colocando acá un verbo que es muy importante, que es el verbo convencer. Recuerden, el propósito comunicativo en un texto argumentativo puede tener algunos verbos que son convencer, persuadir, concientizar, más, y acá tengo la segunda parte, es la postura. ¿Sí? Esa es un poco la dinámica para describir o para tener en cuenta entre el propósito y la postura. Los dos están íntimamente relacionados, ojo. Muy bien. Ahora, me piden a mí que elabore mi esquema numérico. Ojo, una cosa es el esquema numérico y otra cosa es la redacción de párrafos. En esta tarea no van a realizar ningún párrafo, solamente van a elaborar su esquema numérico. ¿Y qué es un esquema numérico? Como ustedes están viendo, este esquema numérico tiene la forma de un índice. Cuando nosotros tomamos un libro o cualquier fuente de información, lo primero que vemos en las hojas iniciales es un índice, es decir, es un tipo de esquema que me indica dónde voy a encontrar determinadas partes o temas del texto que se van a desarrollar en mi fuente, por ejemplo, ¿no? Entonces, este esquema numérico, número 1, tiene la forma de un índice. Número 2, como su mismo nombre lo dice, está diagramado por números, ¿no? Yo tengo acá 1, apartado 2, apartado 3 y apartado 4. Perfecto. Hay una jerarquización, es decir, yo tengo apartado 1, se supone que es un apartado que tiene
o gira en torno a una idea. El apartado 2 gira en torno a otra idea. Apartado 3 también desarrolla una idea y el apartado 4 también. Pero este esquema numérico tiene ideas principales y jerarquizadas. Hay ideas que están en el primer nivel, una introducción, y estas ideas son las secundarias, las que están jerarquizadas. Esa es la estructura que debe tener un esquema numérico, ¿no? Tiene la forma de un índice y todo está jerarquizado mediante números. Muy bien. Ahora, ¿cómo tengo que desarrollar mi esquema numérico? En primer lugar, yo tengo que tener en cuenta que todo esquema numérico, la primera parte, el apartado número 1, siempre va a ser el apartado de la introducción del párrafo de inicio, ¿sí? Y el apartado final siempre va a ser el apartado de cierre, el apartado de conclusión. ¿Qué quiere decir esto? De que yo elaboro un esquema numérico porque posteriormente me va a ayudar a mí a redactar un párrafo. El esquema numérico se puede decir que es mi esqueleto de mi texto argumentativo. Son las ideas que luego me van a ayudar a mí a desarrollar un párrafo. Entonces, primero voy a comenzar con la sección de introducción. 1, introducción. Yo sé que en esta parte van a ir todas las ideas que voy a desarrollar posteriormente en otra actividad en mi párrafo de introducción. 1.1. Tiene que estar en el 1.1 la estrategia que yo voy a utilizar. En este caso puede ser un dato informativo, que es como una llamativa. 1.1, uso de la fenilbutazona como medio para enmascarar el dolor de toro en la lidia. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera idea que va a ser informativa, voy a hablar sobre una droga que se le coloca al toro para enmascarar el dolor, para que aguante más la lidia, ¿sí? Recuerden que en el esquema numérico solamente van ideas en modo de frase, no ideas desarrolladas, ¿sí? Son ideas muy sintetizadas. Contextualización. Recuerden que la contextualización, cuando desarrollan un párrafo, es describir el tema polémico, porque algunas personas están a favor, porque otras personas están en contra. Entonces, en contextualización estoy colocando corrida de toros, 2 puntos. ¿Por qué es controversial? ¿Porque es un arte o es una matanza, un animal? Entonces, eso lo estoy colocando en el 1.2, contextualización. Tesis. Recuerden que la postura 1.3, que es la corrida de toros, para mí es un acto cruel e inhumano. Y ahí tengo yo la estructura de la introducción. Como ustedes están viendo, estoy desarrollando acá 2 argumentos. Argumento 1 y argumento 2. ¿Cuál va a ser mi primer argumento? Argumento 1. ¿Por qué yo señalo? Recuerden que un argumento nace a través de la pregunta ¿por qué? Entonces yo le pregunto a mi postura, a mi tesis, ¿por qué la corrida de toros es un acto cruel e inhumano? Entonces, ¿por qué es un acto cruel e inhumano? Argumento 1, porque es una evidencia de barbarie inhumana, porque es un acto cruel e inhumano. Argumento 2, eso sería el otro apartado, porque genera violencia en niños y jóvenes espectadores, ¿sí? Que van a los eventos taurinos. Entonces yo tengo mi argumento 1, que estoy colocando en este apartado 2, y el argumento 2, que estoy colocando en este apartado. Muy bien. Como cada argumento tiene ideas que yo voy a desarrollar, aquí voy a jerarquizar, es decir, 2.1, 2.2, 2.3. Tengo el otro argumento, también voy a colocar ítems que me señalen que también voy a jerarquizar ideas. 3.1, 3.2, 3.3. Y de este argumento voy a desprender ideas. Por ejemplo, si yo estoy hablando que en el argumento 1, que la corrida de toros es un acto cruel e inhumano porque hay evidencia de barbarie inhumana, ¿por qué yo digo eso? 2.1, porque se maltrata y se asesina a un toro por diversión. 2.2, porque se utiliza banderillas y espadas para romper los músculos del toro. 2.3, hay burla y escarnio del público, ¿no? También del torero cuando el toro está herido de muerte. Vamos a entrar al argumento 2, que lo estoy consignando en este apartado 3.
se genera violencia en niños y jóvenes espectadores. 3.1, hay vulnerabilidad emocional. 3.2, hay desprecio por los animales. 3.3, también puede ser que el ingreso de menores de edad a la lidia sea permitido a pesar de su prohibición. Muy bien. Entonces yo ya tengo la introducción, miren, y cada uno de los ítems gira en el caso de introducción a la llamativa, la contextualización a la tesis. Tengo el apartado 2 con un argumento, tengo el apartado 3 con el otro argumento y por último me falta la conclusión. En este apartado lo único que tengo que hacer es resumir lo que yo he hablado anteriormente. Recuerden que el párrafo de conclusión es su párrafo de síntesis. Entonces, ¿cómo voy a comenzar el párrafo de conclusión? Otra vez hablando de la tesis, ¿sí? Recordando la tesis. ¿Cuál era la tesis? Acto cruel e inhumano, ¿sí? Que la corrida de toros es un acto cruel e inhumano. Así que yo solamente lo parafraseo, es decir, lo vuelvo a escribir de repente cambiando o utilizando otras palabras. Acto cruel que atenta contra los derechos de los animales. Muy bien, acá tengo la tesis. La síntesis, es decir, lo principal de los argumentos 1 y 2. Acá tengo dos síntesis. Humillación y masacre del toro, incitación a la violencia de niños y jóvenes. Y voy a terminar de repente con una idea a modo de comentario. Al final yo quiero que de alguna manera se pueda abolir la tortura de un animal, pero en todas sus manifestaciones. Como ustedes están viendo, deben de tener en cuenta para realizar un esquema numérico. 1. El esquema numérico tiene la forma de un índice. 2. Como su mismo nombre lo dice, voy a utilizar la numeración y voy a jerarquizar ideas. Número 3. Recuerden utilizar lo siguiente. El apartado número 1 para la introducción. El apartado 2 y el apartado 3 para los respectivos argumentos y el apartado 4 para el cierre. No voy a desarrollar en esta tarea ninguna redacción de un párrafo, solamente el esquema numérico con ideas breves y concisas. Muy bien, queridos estudiantes. Yo espero que este video pueda ser útil para que posteriormente ustedes tengan una T4 con éxito y sobre todo con mucha efectividad. Me despido y como siempre ha sido un gusto tenerlos en esta videoconferencia. Que la fuerza los acompañe ahora y siempre. Nos vemos.